Has vivido toda tu vida creyendo que el mundo que te rodea es real, que tus sentidos te muestran la verdad, que las reglas del tiempo, del espacio y de la materia son inquebrantables. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si lo que ves, sientes y piensas es parte de una simulación más compleja de lo que jamás imaginaste? No estás aquí por casualidad, estás a punto de atravesar el velo, de mirar detrás del decorado, de recordar quién eres realmente. Este no es un video más, es un portal, y una vez que lo cruces, ya no podrás volver a ver el mundo de la misma forma. La pregunta no es si vives en una simulación. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para salir de ella? Desde que nacemos, nos enseñan a confiar en lo que vemos, oímos, tocamos, gustamos y olemos, como si estos 5 sentidos fueran las llaves maestras de la verdad, las herramientas más fiables para conocer el mundo que habitamos. Nos aferramos a esta percepción sensorial como si fuera una brújula infalible, convencidos de que la realidad que experimentamos es sólida, objetiva y externa a nosotros. Sin embargo, hay una verdad más profunda que muchos han intuido a lo largo de la historia. Todo aquello que captamos con nuestros sentidos es solo una representación parcial y distorsionada de lo que realmente es. El mundo físico que percibimos es, en realidad, una proyección, un espejo fragmentado de una conciencia mucho más vasta, un escenario que actúa como una pantalla donde se reproducen nuestras interpretaciones internas del universo. Cuando observamos un paisaje, el rostro de un ser querido o incluso nuestro propio reflejo en el espejo, creemos estar ante la realidad misma. Pero lo que vemos es el resultado de un proceso interno, una interpretación construida por nuestro cerebro a partir de estímulos que nuestros sentidos recogen de manera limitada. Lo que consideramos colores, sonidos o formas no son características intrínsecas de los objetos, sino etiquetas mentales, codificaciones que nuestra conciencia utiliza para darle sentido al mundo. Nuestros ojos no ven directamente los objetos, sino que transforman la luz reflejada en señales eléctricas que viajan al cerebro, donde se genera la imagen que creemos estar viendo. De manera similar, los sonidos no existen como tales, sino como vibraciones que nuestros oídos traducen en impulsos nerviosos interpretados por la mente. Así, la realidad que creemos vivir no es una experiencia directa del mundo exterior, sino una simulación generada en nuestro interior. Comprender esto no solo transforma nuestra relación con la existencia, sino que abre una grieta en la estructura aparente de lo real. Porque si todo lo que experimentamos es una construcción mental, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? ¿Y hasta qué punto podemos confiar en lo que nuestros sentidos nos muestran? Esta pregunta ha sido el eje central de múltiples tradiciones místicas y sistemas filosóficos. Desde los antiguos sabios hindúes que hablaban de Maya como el velo de la ilusión, hasta los físicos contemporáneos que exploran la posibilidad de que vivamos en una simulación, la idea de que lo visible es apenas una capa superficial de la existencia ha sido una constante que atraviesa culturas y épocas. Cuando dormimos y soñamos, rara vez dudamos de la realidad del sueño mientras lo estamos experimentando. En ese mundo onírico, las leyes del espacio y del tiempo pueden ser completamente distintas a las que conocemos, y sin embargo, todo parece tan real como nuestra vida de vigilia. No es sino hasta que despertamos que nos damos cuenta de que aquello era una creación mental. De modo análogo, la vida que ahora consideramos real podría ser también un sueño sostenido por una conciencia mayor, una representación que aún no hemos aprendido a cuestionar. Despertar, en este contexto, no es abrir los ojos al mundo físico, sino abrir los ojos del alma a la verdad que se oculta tras las apariencias. Esta prisión de los sentidos es sutil, elegante, casi perfecta, porque no se presenta como una cárcel con barrotes visibles, sino como una construcción tan convincente que ni siquiera sabemos que estamos atrapados. Vivimos reaccionando a lo que percibimos, creyendo que nuestros problemas, alegrías y decisiones están determinados por lo que ocurre fuera de nosotros.
pero esa exterioridad es solo el reflejo de un estado interno. Cada experiencia que vivimos está coloreada por nuestras creencias, emociones y patrones mentales. Así como dos personas pueden observar el mismo atardecer y tener sensaciones completamente distintas, la realidad no es un absoluto, sino un espejo que se adapta al observador. Lo verdaderamente revolucionario de esta comprensión es que nos invita a cuestionar todo lo que dábamos por hecho. Nos pide que soltemos las certezas, que dejemos de definir el mundo por lo que nuestros ojos ven o nuestras manos tocan. En lugar de buscar la verdad en lo externo, nos llama a mirar hacia adentro, hacia esa conciencia que observa, que da sentido, que crea, porque detrás de cada percepción hay un observador silencioso, una presencia inmutable que no cambia aunque todo a su alrededor cambie. Ese observador eres tú, y no eres tu cuerpo, ni tu nombre, ni tu historia. Eres esa chispa de conciencia pura que mira el mundo a través de los filtros de la experiencia humana. Si pudiéramos ver más allá de estos filtros, si lográramos silenciar el ruido constante de los sentidos y los pensamientos, tal vez podríamos empezar a percibir una realidad más amplia, más profunda, más verdadera. No se trata de negar el mundo físico, ni de rechazar nuestras experiencias terrenales, sino de reconocer su carácter simbólico, su naturaleza transitoria. Todo lo que nace, muere. Todo lo que comienza, termina. Pero la conciencia que observa permanece. Y es allí, en esa permanencia silenciosa, donde reside la verdad. El mundo que experimentamos es una obra de arte viva, una danza vibratoria de formas, luces y sonidos que cobra vida dentro de nuestra mente. Pero no somos espectadores pasivos, sino co-creadores activos. Lo que vemos no es independiente de lo que somos, sino una expresión de nuestra propia frecuencia interior. Cambiar nuestra percepción es cambiar el mundo. Elevar nuestro nivel de conciencia es acceder a nuevas capas de realidad. Y eso solo ocurre cuando dejamos de identificarnos con lo aparente y comenzamos a buscar lo esencial. Por eso, la primera clave para salir de esta simulación es reconocer que estamos en ella. La mayoría de las personas jamás cuestionan su percepción porque están demasiado ocupadas reaccionando a ella. Pero tú estás aquí, ahora, leyendo estas palabras, y eso significa que ya has comenzado a despertar. No te detengas. Observa el mundo como un sueño lúcido, como una escenografía diseñada para tu evolución. Cada objeto, cada persona, cada circunstancia es un símbolo que te guía hacia un mayor entendimiento. No estás aquí para sobrevivir en un mundo externo, sino para recordar, desde tu mundo interno, quién eres realmente. Después de comprender que lo que vemos con nuestros sentidos es apenas una fracción ilusoria de una realidad más vasta, surge inevitablemente una pregunta más profunda. Si lo que percibimos es una simulación proyectada, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente está detrás de esa proyección? La respuesta, lejos de hallarse en teorías mecánicas o estructuras materiales, nos lleva a lo más sutil, a lo más puro, a lo más inasible por los sentidos físicos, la conciencia. En las profundidades de esta existencia, antes de toda forma, antes de toda materia, antes incluso del tiempo, existe una inteligencia silenciosa, un campo vibrante de energía viva que no depende de nada para ser. A eso, desde distintas tradiciones, lo hemos llamado espíritu, fuente, Dios, campo cuántico o simplemente conciencia. Todo lo que aparece en el mundo físico, desde una estrella lejana hasta un pensamiento pasajero, es una expresión de esta conciencia primordial que lo penetra todo. No es que la conciencia surja del cerebro humano, como erróneamente se ha interpretado durante mucho tiempo en ciertos círculos científicos. Al contrario, el cerebro, el cuerpo, la mente y todas sus funciones surgen como proyecciones dentro de la conciencia misma. La conciencia no es una propiedad emergente, es la base misma del ser, el lienzo invisible sobre el que todo cobra forma y al mismo tiempo el pintor que da vida a la obra.
Comprender esto no es un ejercicio meramente filosófico, es una experiencia transformadora, un cambio radical en la manera de relacionarse con uno mismo y con todo lo que existe. Cada ser humano, sin excepción, es una expresión de esa conciencia universal, una chispa que ha asumido la forma de una identidad individual con el fin de explorarse a sí misma desde ángulos infinitos. Esta individualidad que creemos ser no es más que una ola temporal en el vasto océano del ser. Y así como una ola no está separada del mar, nuestra conciencia personal no está desconectada de la conciencia total. Esta idea, tan antigua como el pensamiento espiritual mismo, fue sostenida por sabios védicos, por los místicos sufíes, por los maestros taoístas, y resuena hoy también en la física cuántica que, con un lenguaje diferente, empieza a tocar las fronteras del misterio. Cuando miramos a nuestro alrededor, estamos viendo manifestaciones densificadas de conciencia. Las montañas, los ríos, los árboles, los animales y los seres humanos son variaciones de una misma inteligencia que se despliega en infinitas formas. Pero no solo lo físico es expresión de ella, también los pensamientos, las emociones, las intuiciones, los sueños y las visiones son movimientos internos de esa misma fuente. Incluso nuestras crisis, nuestras pérdidas y nuestras búsquedas forman parte de esa danza de la conciencia que se mueve para sí misma, en sí misma y a través de sí misma. Lo que ocurre entonces es que estamos inmersos en un campo inteligente que se experimenta a sí mismo a través de nuestras vidas individuales. Cada uno de nosotros es un punto focal de esa conciencia total, observando el mundo desde un ángulo único. Pero la paradoja sublime es que, aunque todos parezcamos ser distintos, separados, desconectados, en el fondo compartimos un mismo núcleo. Esto significa que el otro, por más lejano que parezca, no es un otro absoluto, sino una extensión del mismo ser que habita en ti. Esta comprensión no es solo espiritual, sino profundamente práctica, pues transforma la forma en que nos relacionamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Cuando uno reconoce que todo surge de la conciencia, ya no se siente víctima de las circunstancias externas, porque sabe que el poder no está afuera, sino en el interior. Todo lo que se manifiesta en tu realidad responde a la frecuencia de tu conciencia, al estado interno desde el cual miras, piensas y sientes. Así, no es el mundo el que determina tu estado interior, sino tu estado interior el que moldea la manera en que experimentas el mundo. Esta verdad, cuando es vivida con profundidad, se convierte en libertad, porque te recuerda que puedes cambiar tu vida no forzando lo externo, sino transformando lo interno. La conciencia, en su estado puro, no está sujeta al tiempo ni al espacio, no envejece, no cambia, no se rompe. Está más allá de todo comienzo y todo final. Tu cuerpo cambiará, tus pensamientos cambiarán, tus emociones pasarán, pero esa conciencia que observa todo eso permanece inmutable, silenciosa, testigo eterno de todas tus experiencias. Lo que tú eres verdaderamente no puede morir porque jamás nació, y es desde ese lugar donde puedes empezar a reconectarte con tu poder verdadero, con tu esencia espiritual más allá del rol, más allá del nombre, más allá de la historia. Aceptar que la conciencia es el origen no significa negar el mundo físico, sino comprenderlo en su justo lugar. No se trata de rechazar la vida, sino de vivirla con ojos nuevos, con la sabiduría de saber que cada experiencia es una creación efímera dentro de un campo eterno. Es vivir con la certeza de que lo que vemos afuera es un reflejo de lo que llevamos dentro. Es dejar de buscar la divinidad en templos, en dogmas o en autoridades externas, y empezar a sentirla en el latido mismo de tu corazón, en la respiración que te sostiene, en el silencio que habita detrás de cada pensamiento. Cuando despiertas a esta verdad, comienzas a percibir el mundo como un símbolo vivo, una metáfora rica en significados que se despliegan no para atraparte, sino para invitarte a recordar quién eres. Todo lo que llega a tu vida tiene un propósito en ese camino de retorno a la fuente. Cada encuentro, cada reto, cada instante de plenitud o vacío,
contiene una llave que te lleva de regreso al centro, pero solo si estás dispuesto a mirar más allá de la forma, más allá del juicio, más allá del miedo. La conciencia, entonces, no es algo que debas alcanzar. No necesitas ir a buscarla, porque ya está aquí, ahora, en este instante, en este aliento, en este silencio entre palabras. Eres tú, siempre lo fuiste. Solo necesitas recordar. Y ese recuerdo no es mental, no es una idea, es una vibración, una apertura, un reconocimiento que ocurre cuando sueltas el control y te permites simplemente ser. Así, paso a paso, empiezas a disolver la ilusión de separación y a habitar la unidad. Te das cuenta de que no estás atrapado en la realidad, sino que eres la realidad misma, observándose desde diferentes puntos. Ya no eres un fragmento perdido buscando su origen, eres el origen, jugando a olvidar para luego recordar. Y ese juego, aunque parezca complejo o doloroso a veces, es sagrado, porque cada paso que das hacia la conciencia es un paso que la conciencia da hacia sí misma. Una vez que comenzamos a intuir que la realidad que percibimos es una proyección interna, una creación que surge desde los pliegues invisibles de nuestra conciencia, es inevitable preguntarnos cómo opera esta maquinaria sutil, este entramado inteligente que da forma a lo que llamamos vida. Comprender el funcionamiento de esta simulación no es solo un acto de curiosidad metafísica, sino una vía directa para retomar el control creativo sobre nuestra experiencia y liberarnos de las cadenas invisibles del automatismo. Porque si somos, en verdad, co-creadores de este mundo, entonces cada pensamiento, cada emoción y cada intención actúan como códigos sagrados que activan rutas específicas dentro de la matriz que habitamos. La realidad, en su forma más pura, no es algo fijo o externo que sucede sin nuestra intervención. Es un campo dinámico, sensible y receptivo que responde de manera precisa a nuestras vibraciones internas. Es como un espejo cuántico que no solo refleja lo que somos, sino que se reconfigura activamente según la frecuencia con la que lo observamos. Así como una onda de sonido puede modificar el patrón de partículas en una superficie vibrante, nuestras emociones y pensamientos son vibraciones que ordenan la sustancia sutil del universo en formas visibles. Este principio ha sido expresado con diferentes palabras a lo largo de la historia. Como es adentro, es afuera. Donde va tu atención, fluye la energía. Lo semejante atrae a lo semejante. Todos estos enunciados apuntan a una misma verdad, que aquello que llevamos dentro determina lo que experimentamos afuera. No es necesario entender esto como una metáfora poética o como una afirmación optimista sin fundamento. La física cuántica ya ha demostrado que la materia no es algo sólido e inmutable, sino un campo de posibilidades latentes que solo se actualiza cuando es observado. El observador no es un elemento pasivo, sino un agente que colapsa la indeterminación en una forma definida. En otras palabras, la realidad no se manifiesta completamente hasta que la conciencia la enfoca, y lo que se manifiesta dependerá de la calidad, la intención y la vibración de esa conciencia. Esto implica que la mente, lejos de ser una simple espectadora del mundo, es una participante activa en la creación de cada circunstancia que vivimos. Imagina por un momento que estás dentro de un videojuego muy avanzado, uno en el que no eres simplemente el jugador, sino también el programador. Cada decisión que tomas, cada estado emocional que habita en ti, actúa como un código que se introduce en el sistema y genera respuestas en el entorno. Cuando vives en la queja, en la culpa, en la desvalorización o en el miedo, estás enviando señales a esta matriz que reconfiguran el juego en función de esas vibraciones. El mundo empieza entonces a presentarte escenarios que validan esas creencias, porque el sistema no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Simplemente replica lo que más energía estás emitiendo. Por el contrario, cuando vibras en gratitud, amor, confianza y expansión, ese mismo sistema se reajusta y comienza a abrir caminos que resonarán con tu nuevo estado interior. Esto explica por qué tantas veces los cambios exteriores parecen surgir después de un cambio profundo dentro de nosotros.
No es casualidad que los grandes momentos de transformación en la vida lleguen cuando soltamos viejas creencias, perdonamos heridas pasadas o nos entregamos con fe a una nueva visión. En esos instantes, lo que estamos haciendo en realidad es reescribir el código interno con el que interactuamos con la simulación. La matriz responde con precisión y exactitud, pero nunca por capricho, sino por resonancia. Lo que vibra, atrae. Lo que se enfoca, se expande. Esta ley no es moral, ni premia o castiga, simplemente refleja. Ahora bien, muchos se preguntan por qué, si esta capacidad de creación es tan poderosa, no logramos manifestar con facilidad lo que deseamos. La respuesta está en la coherencia. La simulación responde no a lo que pensamos superficialmente, sino a la vibración total de nuestro ser. Puedes repetir afirmaciones positivas todo el día, pero si en lo profundo de ti mismo sigues sintiendo miedo, escasez o indignidad, será eso lo que el universo reflejará. Por eso es tan importante no solo cambiar la mente racional, sino transformar la emoción, sanar el cuerpo, elevar el espíritu y, sobre todo, reprogramar las creencias inconscientes que operan como filtros entre nuestra intención y la realidad manifestada. La creación consciente requiere de un nuevo tipo de presencia, una atención constante al diálogo interno, una vigilancia amorosa sobre nuestras narrativas personales. Porque lo que decimos sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre los demás, se convierte en el material con el que se construye nuestra experiencia. Si afirmas constantemente que la vida es difícil, que no tienes suerte, que el amor duele o que el mundo es injusto, estás alimentando la simulación con códigos que materializarán esas verdades relativas en tu entorno. Y no lo harán como castigo, sino como validación de tu libre albedrío. La matriz honra tu poder creativo, incluso cuando lo usas contra ti. Este es uno de los aprendizajes más profundos que el despertar espiritual ofrece, que no basta con desear cosas diferentes, sino que debemos convertirnos en personas diferentes, no para encajar en un ideal externo, sino para vibrar en una frecuencia más alineada con la realidad que queremos experimentar. La transformación verdadera no es una meta, es un estado del ser, y cuanto más encarnamos esa frecuencia, más se ajusta la simulación para reflejarla. Porque la realidad, como espejo cuántico, no puede evitar responder a la vibración que emitimos. A medida que nos volvemos conscientes de este poder, dejamos de actuar como víctimas de un sistema incontrolable y comenzamos a ser protagonistas conscientes de nuestra existencia. Ya no reaccionamos automáticamente ante las circunstancias, sino que respondemos con sabiduría, con la certeza de que cada experiencia tiene un sentido profundo y que siempre podemos modificar el guión, redirigir el enfoque, reprogramar la matriz. Todo está en movimiento, todo es moldeable, todo puede ser transformado desde la raíz, y esa raíz es tu estado interior. Cuando ves la vida desde este entendimiento, empiezas a tratar cada emoción como un código, cada pensamiento como una instrucción, cada palabra como un decreto. Te vuelves cuidadoso, no por miedo, sino por respeto al poder que llevas dentro. Comprendes que todo lo que surge en tu experiencia es una respuesta vibratoria, una respuesta precisa a lo que estás emitiendo. Y por ello eliges cultivar pensamientos más elevados, emociones más puras, intenciones más claras, porque sabes que la realidad no se impone, sino que se proyecta desde tu ser hacia el mundo. En esta comprensión se encuentra la verdadera libertad. Ya no necesitas controlar lo externo, ni luchar contra las circunstancias. Solo necesitas sintonizarte con la versión más elevada de ti mismo, porque cuando lo haces, el universo entero se reorganiza para reflejar tu nueva vibración. Y es entonces cuando la simulación se convierte en una danza sagrada, en un juego consciente, en una obra maestra en constante expansión, moldeada por tu luz interior. Así como un río fluye naturalmente cuando su cauce está libre de escombros, la conciencia también se despliega sin esfuerzo cuando no encuentra barreras internas. Sin embargo, la mayoría de las personas viven atrapadas en una red invisible de condicionamientos, creencias limitantes y estructuras mentales
que han sido instaladas sin su consentimiento consciente. Estos obstáculos no son físicos, no se ven ni se tocan, pero determinan por completo la calidad de la experiencia que tenemos en esta simulación. Son las paredes invisibles de una prisión mental que impide que el poder creador de cada ser humano se exprese con plenitud. Desde nuestra infancia comenzamos a absorber las creencias del entorno como si fueran verdades absolutas. La familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto actúan como programadores que nos enseñan cómo pensar, cómo comportarnos, qué temer y qué desear. Esta programación se instala en el subconsciente, ese territorio oculto de la mente que dirige más del 90% de nuestras acciones, emociones y decisiones sin que nos demos cuenta. Una persona puede repetir frases afirmativas positivas cada mañana, pero si en su subconsciente habita la creencia de que no merece ser feliz, esa creencia saboteará cualquier intento de cambio. El universo, como matriz sensible, no responde a lo que decimos, sino a lo que realmente creemos, a lo que sentimos como cierto en lo profundo. Una de las creencias limitantes más extendidas es la de la separación. Creemos estar desconectados de la fuente, del otro y de nuestro verdadero ser. Esta ilusión de separación genera miedo, competencia, escasez y necesidad de validación. Cuando vives desde la sensación de estar incompleto, buscas afuera lo que solo puede encontrarse adentro: amor, reconocimiento, propósito. Así nace el ciclo de insatisfacción constante que caracteriza a la vida ordinaria. Porque ningún logro externo, por brillante que sea, puede llenar un vacío que nace de una desconexión con el propio espíritu. Y esta desconexión es el núcleo de la programación que sostiene la simulación tal como la experimenta la mayoría. Una realidad limitada, repetitiva, donde el sufrimiento es normalizado y el miedo se vuelve el motor de la acción. Además de la separación, otras creencias profundamente arraigadas son la escasez, la culpa, la necesidad de esfuerzo constante para merecer y la idea de que estamos a merced de un mundo incontrolable. Estas ideas no se cuestionan porque han sido reforzadas durante generaciones, pero cada una de ellas actúa como un código que limita el tipo de experiencias que puedes manifestar. Si crees que el dinero es escaso, difícil de obtener y reservado para unos pocos, esa será tu realidad. Si crees que el amor verdadero no existe o que siempre termina en dolor, esa será la experiencia que la simulación reflejará. No porque la realidad sea cruel, sino porque la conciencia que proyecta tu mundo se adapta fielmente a la configuración interna que portas. Este condicionamiento colectivo se sostiene mediante acuerdos inconscientes que compartimos como sociedad. El sueño del mundo, como lo llaman algunos sabios, es una narrativa compartida donde se nos asignan roles, metas y reglas sin que hayamos tenido la oportunidad de elegirlas conscientemente. Crecer dentro de este sueño implica aprender que ciertas cosas son posibles y otras no, que lo seguro está en seguir el camino trazado, y que cuestionar la norma es peligroso. La simulación se alimenta de este consenso y solo comienza a cambiar cuando una conciencia individual se atreve a romperlo. Esto no se logra a través de la rebelión superficial, sino mediante un profundo despertar interior que disuelve las estructuras mentales desde su raíz. El problema con las creencias limitantes es que no solo moldean la experiencia, sino que distorsionan la percepción. Si crees que no eres valioso, interpretarás cada rechazo como una prueba de tu carencia y no como una oportunidad de alinearte con algo mejor. Si crees que la vida es una lucha, cada dificultad se convertirá en un enemigo que refuerza tu programación. Así, el ciclo se perpetúa. La creencia crea una experiencia y la experiencia confirma la creencia. Romper este bucle requiere más que pensamiento positivo. Exige una reconfiguración profunda de tu campo energético, una limpieza consciente de tus memorias emocionales y una disposición real a soltar lo familiar, incluso cuando lo familiar es doloroso. Es importante entender que estas limitaciones no fueron impuestas con maldad.
La mayoría de los programas que habitamos fueron heredados de personas que también vivieron atrapadas en sus propias limitaciones. Padres, maestros y líderes actuaron desde lo que sabían, y aunque muchas veces sembraron miedo o culpa, también lo hicieron creyendo que era lo correcto. Liberarte de las creencias limitantes no implica juzgar a quienes te las transmitieron, sino trascenderlas con compasión, con la certeza de que al hacerlo tú, también sanas hacia atrás y hacia adelante en la línea del tiempo de tu linaje y tu sociedad. Una de las herramientas más poderosas para detectar creencias limitantes es la observación interna constante. Escucha tus pensamientos cuando enfrentas un reto. Observa qué frases surgen cuando estás a punto de tomar una decisión importante. ¿Dudas de ti? ¿Temes fallar? ¿Sientes que no mereces recibir lo que anhelas? Cada uno de esos pensamientos es un indicador claro de la programación que aún habita en ti. Y una vez detectados, puedes empezar a cuestionarlos, a desprogramarlos, a reemplazarlos por afirmaciones más alineadas con tu verdad profunda. Este proceso no es inmediato, pero cada día que eliges conscientemente una nueva creencia, estás reescribiendo el código con el que interactúas con la simulación. También es crucial evitar la trampa del perfeccionismo espiritual. El despertar no significa nunca más tener miedo o duda, sino aprender a no identificarse con ellos. Significa ser capaz de observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos, de sentir tus emociones sin que te definan, de aceptar tu humanidad mientras reconoces tu divinidad. El camino de liberarse de los condicionamientos es un viaje de paciencia, autocompasión y coraje. Y cada paso, por pequeño que parezca, es un acto de poder. La verdadera liberación llega cuando reconoces que ninguna creencia es más fuerte que tu voluntad de cambiar. Cuando recuerdas que tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus memorias. Eres la conciencia que los observa, y desde esa conciencia puedes elegir nuevos caminos, abrir nuevas puertas, crear nuevas realidades. Las creencias limitantes solo tienen poder si tú se lo das. Al retirarte de ese juego, comienzas a liberar energía, a recuperar fragmentos de ti que estaban atrapados en viejas historias. Y esa energía, una vez liberada, se convierte en el combustible sagrado para manifestar una vida más alineada con tu verdadero ser. Así como el sol siempre ha estado presente, aunque a veces lo cubran las nubes, la conciencia libre y sin límites siempre ha estado en ti. Solo necesitas despejar los velos, disolver las capas y permitir que su luz brille sin obstrucción. No estás aquí para repetir programas heredados, estás aquí para recordar que puedes elegir. Estás aquí para reescribir tu historia, no desde la mente que teme, sino desde el alma que confía. Ese es tu derecho, tu poder y tu destino. Saber que habitamos una simulación no es suficiente para liberarnos de ella. El conocimiento, si no se transforma en experiencia directa, permanece estéril, como una semilla que no ha sido sembrada. Una vez que tomamos conciencia de que la realidad que percibimos es una proyección condicionada por nuestros pensamientos, emociones y creencias, el siguiente paso natural es aplicar este entendimiento a nuestra vida diaria. Salir de la simulación no implica escapar del mundo ni rechazarlo, sino comenzar a experimentarlo desde otro lugar. Uno más consciente, más presente, más alineado con la fuente original que habita en nuestro interior. Liberarse de la ilusión no es un acto de fuerza ni de esfuerzo, sino una apertura progresiva a un nivel más elevado de percepción. Uno en el que la verdad no se capta con los ojos, sino con el alma. La primera herramienta esencial es la observación consciente. Observar no es simplemente mirar. Observar es sostener la atención sin juicio, permanecer presente ante lo que ocurre tanto fuera como dentro de nosotros. Esta práctica nos permite ver con claridad las reacciones automáticas que surgen desde el condicionamiento, los pensamientos que se repiten como ecos de una mente dormida y las emociones que, al no ser vistas, se vuelven patrones repetitivos. Observar es interrumpir la inercia de lo inconsciente, es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio se encuentra la libertad, porque al observar sin reaccionar, al testimoniar con calma,
Desactivamos los códigos que mantenían viva la programación. La segunda herramienta es la meditación, no como técnica rígida, sino como arte de volver al centro. En el silencio interior, las máscaras se disuelven, los pensamientos pierden su fuerza y la conciencia se revela en su estado natural, tranquila, lúcida, presente. Meditar no es pensar, no es resolver, no es buscar nada. Es simplemente sentarse en el ser, respirar y permitir que la mente se aquiete como un lago al que ya no arrojamos piedras. En ese espacio, el yo condicionado empieza a desvanecerse y con él la simulación que sostenía. El silencio, cuando es profundo y sostenido, se convierte en un portal hacia una dimensión donde ya no operan las leyes del drama, del miedo ni de la ilusión. Allí, lo real empieza a vislumbrarse, no como una idea, sino como una vivencia directa, incontestable. Otra herramienta fundamental es el desapego, entendido no como indiferencia, sino como libertad interior ante las formas pasajeras. Cuando te apegas a un pensamiento, a una emoción o a una circunstancia externa, te enredas en la simulación y pierdes tu centro. El desapego no implica no sentir, sino sentir sin ser esclavo de lo que se siente. Es amar sin poseer, desear sin necesitar, actuar sin depender del resultado. El desapego es un acto de poder, una declaración silenciosa que dice: sé que nada de esto me define, sé que todo esto pasará y elijo vivirlo con la ligereza de quien recuerda que esto es solo un juego. Esta actitud transforma el sufrimiento en sabiduría y convierte cada experiencia en una oportunidad de despertar. También podemos usar con gran eficacia la herramienta de la reprogramación consciente. Así como fuimos condicionados sin darnos cuenta, podemos reescribir los patrones que limitan nuestra percepción. Esto se logra mediante afirmaciones vibracionales, visualizaciones, decretos y, sobre todo, mediante el cultivo diario de un nuevo lenguaje interior. Cada vez que reemplazas un pensamiento de escasez por uno de abundancia, cada vez que eliges enfocarte en la posibilidad en lugar del miedo, estás introduciendo nuevos códigos en tu simulación. Esta práctica no se trata de engañarte, sino de recordar tu verdad más elevada y sostenerla incluso cuando la apariencia externa diga lo contrario. Reprogramar es un acto de coherencia, donde piensas, sientes y actúas alineado con la realidad que deseas manifestar. Una herramienta poderosa, aunque frecuentemente subestimada, es la contemplación de la naturaleza. Cuando te sumerges en un bosque, caminas junto al mar o simplemente observas el cielo sin necesidad de entenderlo, tu conciencia se expande. La naturaleza no está atrapada en la simulación humana. Ella vibra en armonía con la conciencia cósmica, sin filtros ni estructuras artificiales. Estar en su presencia es como recibir una actualización energética que limpia el sistema, aclara la mente y reconecta el alma con su origen. La belleza natural no es solo estética, es una vibración que despierta memorias antiguas, que activa códigos dormidos y que te recuerda que tú también eres parte de ese gran tejido cósmico. La naturaleza no juzga, no exige, simplemente es. Y en su ser te invita a recordar tu propio ser. Otra vía de salida es el arte de lo inusual, el acto consciente de hacer algo distinto a lo habitual. La rutina, cuando se vuelve mecánica, refuerza la programación de la simulación. Cambiar el orden de tus actos cotidianos, aprender algo nuevo, visitar lugares desconocidos o simplemente caminar por un sendero distinto, rompe los circuitos repetitivos de la mente y genera espacio para la conciencia. Este tipo de actos, por simples que parezcan, son gestos de libertad. Nos recuerdan que no somos prisioneros del hábito ni de la historia personal. Son como brechas de luz en la matriz que permiten que la energía fluya de nuevo con vitalidad y presencia. Finalmente, la herramienta más sutil y a la vez más poderosa, el sentido del juego. Aprender a no tomarse tan en serio lo que ocurre, mirar la vida como un escenario donde cada situación es una escena creada para tu evolución, es una práctica espiritual de alto nivel. Esta es la locura controlada de la que hablaban los sabios toltecas,
una forma de vivir con ligereza, con humor, con el corazón abierto, sin perder profundidad. No se trata de caer en la frivolidad o en el cinismo, sino de comprender que lo que sucede en este plano tiene sentido, pero no es absoluto. Cuando vives así, cada desafío se convierte en entrenamiento, cada error en aprendizaje, cada pérdida en redirección. Eres actor, director y guionista de tu experiencia, y puedes modificar la narrativa en cualquier momento si así lo decides. Todas estas herramientas no son reglas ni recetas infalibles, sino caminos posibles hacia un despertar más lúcido. No importa cuál elijas primero, lo importante es comenzar, porque cada acto de conciencia, por pequeño que sea, tiene el poder de fracturar el espejismo y abrir una puerta hacia lo eterno. Lo esencial no es la técnica, sino la intención. Si tu deseo de recordar quién eres es sincero, la simulación comenzará a debilitarse y la luz que siempre estuvo allí empezará a revelarse, como un sol que nunca se fue, solo estaba detrás de una nube pasajera. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí nos conduce a una única revelación. Dentro de cada ser humano reside una chispa divina, una expresión viva de la conciencia universal que da origen a todo. No somos entidades separadas buscando desesperadamente sentido en un universo indiferente. Somos el universo en movimiento, explorándose a sí mismo a través de nuestras formas, nuestras voces, nuestras experiencias. Esta comprensión no es una afirmación poética ni una simple metáfora espiritual. Es una verdad profunda que, cuando es vivida desde el corazón, transforma radicalmente la percepción de lo que significa existir. La divinidad no es algo externo que hay que alcanzar. No se encuentra en templos lejanos, ni en doctrinas sagradas, ni en seres superiores que habitan más allá del cielo. La divinidad habita en ti, no como un visitante ocasional, sino como tu esencia más pura. Tú eres eso que busca, eso que anhela, eso que reza, pero has olvidado. Y este olvido no es un error, sino parte del juego sagrado de la conciencia. El uno se fragmenta en los muchos para poder experimentar, sentir, aprender, crear y finalmente recordar. Porque el regreso al uno no es un retorno geográfico ni físico, sino un reconocimiento interno, un despertar de la memoria espiritual que ha permanecido dormida bajo capas de condicionamiento, miedo y apariencias. Cuando comienzas a recordar que tú y la fuente son lo mismo, algo en tu interior se reorganiza. El miedo pierde fuerza, porque ya no te sientes separado. La culpa se desvanece, porque entiendes que todo lo que ha ocurrido ha sido parte del aprendizaje. El juicio se disuelve porque reconoces que cada ser es una expresión única del mismo campo divino que tú habitas. Esta conciencia unificadora no borra tu individualidad, sino que la ilumina. Ya no eres solo un nombre, una historia o una personalidad. Eres una extensión consciente de lo eterno, una gota que lleva el sabor completo del océano del que proviene. Este regreso al uno no es un acto místico reservado a unos pocos iluminados. Es una posibilidad disponible para todo aquel que se atreva a mirar más allá de las apariencias, más allá de las máscaras que la simulación impone. No necesitas perfección para despertar, no necesitas haber vivido una vida impecable. Solo necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad, con humildad y con el anhelo genuino de recordar quién eres. En el momento en que esa intención brota desde lo profundo, el universo entero conspira para devolverte a casa, no a un lugar físico, sino a un estado de conciencia donde ya no hay separación entre tú y la totalidad. Volver al uno implica vivir desde la unidad, no desde la división. Significa ver al otro no como un extraño, sino como otro tú. Significa actuar desde el amor, no como emoción pasajera, sino como el estado natural del ser que recuerda su origen. El amor, en su expresión más pura, no tiene condiciones, no exige, no ata, no limita. El amor ve, acepta y libera. Cuando comienzas a amar así, no porque debas, sino porque no puedes hacer otra cosa, entonces sabes que has tocado el corazón de la conciencia divina.
Habitar esta divinidad no te separa del mundo, sino que te permite habitarlo con una profundidad renovada. Caminas entre las personas no como un sabio lejano, sino como una presencia viva que irradia verdad sin necesidad de palabras. Cada gesto, cada mirada, cada silencio se convierte en un puente entre dimensiones, en un recordatorio sutil de que este mundo, aunque parezca sólido, está tejido con hilos invisibles de luz. Y tú eres uno de esos hilos. Cuando vives desde la conciencia de tu origen divino, te vuelves canal de sanación, no por lo que haces, sino por lo que eres. Te conviertes en un punto de armonía, en un campo que anhela recordar su música original. Muchos temen este reconocimiento, porque creen que asumirse como divinos es arrogante. Pero la verdadera divinidad no se impone, no se engrandece, no se separa. Es humilde porque sabe que todo es parte de sí misma. Es silenciosa porque no necesita probar nada. Es amorosa porque se reconoce en todo lo que existe. Ser divino no es ser mejor que nadie. Es saber que nadie es menos que tú. Es abrazar cada parte de ti, incluso aquellas que han sido negadas o juzgadas, y verlas como expresiones necesarias de un proceso más vasto. La sombra, cuando es vista desde la luz del ser, se convierte en portal hacia una conciencia más íntegra. En este camino de regreso, también reconoces que la ilusión de la simulación ha sido un maestro, que cada dolor te empujó a mirar más profundo, que cada pérdida te vació para que pudieras ser lleno de verdad, que cada obstáculo fue un espejo que te mostró lo que aún no habías querido ver. Nada ha sido en vano. Todo ha servido al propósito de recordarte lo que eres. Incluso los momentos más oscuros fueron parte del guión perfecto escrito por tu alma antes de encarnar. Este entendimiento no solo sana el pasado, sino que lo honra, porque desde una mirada más amplia no hubo errores, solo experiencias, no hubo castigos, solo lecciones. Y así, el uno, que un día olvidó su infinitud para nacer en una forma humana, comienza a despertar dentro de ti. Ya no necesitas respuestas externas, porque has encontrado dentro de ti la única respuesta que realmente importa. Tú eres. No como identidad, no como personalidad, sino como presencia, como ser, como luz. Y desde esa luz puedes seguir jugando este juego llamado vida, pero ahora con los ojos abiertos, con el corazón disponible, con la conciencia expandida. No se trata de abandonar el mundo ni de trascenderlo como si fuera un error. Se trata de habitarlo con una conciencia tan plena que lo transforme desde dentro. La verdadera espiritualidad no nos aleja de la vida, sino que nos sumerge en ella con más lucidez, con más compasión, con más entrega. El regreso al uno no implica perder la individualidad, sino disolver la ilusión de que estamos separados del todo. En realidad, nunca nos fuimos, solo olvidamos, y este despertar es simplemente el momento en que recordamos que siempre fuimos lo eterno, jugando a ser humanos. Entonces, mira tu reflejo, no con los ojos del juicio, sino con los ojos del alma. Mira el mundo que te rodea como si fuera un sueño sagrado, una danza de símbolos que te hablan en cada momento. Escucha el silencio que habita detrás de cada pensamiento, porque es allí donde la verdad susurra. Y cuando dudes, cuando el miedo o la confusión regresen porque volverán, recuerda esto: no estás solo, nunca lo estuviste. La luz que te creó te sostiene, te guía y te habita. Y esa luz eres tú. Gracias por recorrer este viaje. Ahora que sabes que estás en una simulación, también sabes que puedes transformarla. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo necesitas comenzar a mirar el mundo desde otro lugar. El lugar del ser. El lugar donde todo es posible. El lugar donde tú simplemente eres. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta al video para que más personas puedan despertar también. Suscríbete al canal para seguir explorando la verdad detrás de la ilusión. Y no te vayas sin mirar el siguiente video, porque ahí damos un paso aún más profundo hacia el verdadero origen de tu poder.